existen colegas en la facultad, pues expertos en el tema. Yo la puedo apoyar más que todo es en la parte metodológica y en la estructura de la construcción de su proyecto. Pero ya pues en ese tema de la creación literaria no es mi campo de acción, por eso en realidad está pendiente de que sea el asesor, el profesor Mario, el que le ayude. Sin embargo, lo que sí vamos a observar más en esta asesoría es ese aspecto formal, como le digo, metodológico de la estructura, recordando los elementos que para este tipo de opción de trabajo de grado tiene establecido la facultad a través del reglamento de la práctica pedagógica. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que sí usted debe ir avanzando, pues es en su creación literaria, ¿no? Eso pues no tendría que esperar a que nadie le haga observaciones, sino que las poesías irónicas que usted como creadora pues vaya haciendo, esas no se las, Pues yo ese estaba aspecto sí construyendo tiene que uno, avanzar. Sí, sobre, ¿cómo se llama? Del hombre que asesinaron a los policías, pero la verdad lo dejé de escribir porque no sé si estaba yendo por el camino indicado, entonces no sabía si era poético o era como en forma de, como le digo, como en forma de discurso más que todo parecía. Entonces como que lo dejé de hacer. ya. Sí, pues tienes que, ya que te dedicaste o decidiste pues este género tan bien particular, la poesía irónica, sí, pues tiene que responder a esas características, ¿no? De poesía irónica. Pero tienes que ir trabajando sobre las poesías, ¿no? Aquí recuerda que son dos temas. Uno, pues es la creación en sí misma, tus poesías irónicas. Y dos, cómo utilizas esas poesías como un instrumento didáctico ya en la enseñanza, ¿no? Y tenemos que ponernos unos objetivos. ¿Qué es o sea, esta poesía irónica, ¿para qué la vamos a utilizar dentro del proceso de enseñanza? Eso es lo que debemos dejar muy claro. O sea, si lo Y en que los yo... objetivos no están, Sí, los objetivos no están. sí. Ahí yo coloqué. Pues, Pues o sea, no para sé la si de pronto hay comprensión... que cambiarlo un poquito por la problemática que ahora estamos presentando, ¿no? Entonces, no sé si ahí estén bien o toca cambiarlo un poquito. Porque Claro, como con la no sé si este que estoy resaltando aquí especialmente, implementar jornadas de lectura al estudiantes de séptimo haciendo entrega de un poemario. Promover la literatura. Promover la literatura, bueno, veamos. El objetivo general, crear problemas sarcásticos. No sé si el sarcástico es lo mismo que el irónico. Diría que no. mm, Tendrías que revisar esta palabra para que mantengamos la misma unidad de lenguaje, ¿no? la Pues misma idea. estamos hablando de o poemas irónicos, Ujú. porque la ironía es diferente, un poco diferente al sarcasmo en realidad. Tienen similitudes, pero como diría Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Hay que adecuar. Entonces aquí creo que esta palabrita hay Ya, que poner irónica. cambiarlo. Que hay poemas sarcásticos. Con criterios personales, sí, claro, pues es que la poesía pues es un ejercicio personal, ¿no? No creo que sea necesario enfatizarlo aquí con criterios personales. No podría ser de otra manera. Entonces, como quien dice sobra. Sí, sí. Crear poemas sarcásticos para generar crítica social, por un lado, y otro lado, amor por la lectura.
Entonces aquí la parte pedagógica está en el amor por la lectura, ¿no? Sí. El amor por la lectura. Bueno, los objetivos específicos, establecer vínculos emocionales con los estudiantes por medio del lenguaje poético. Está bien. Yo creo, pero antes, para darle una mayor coherencia, un objetivo específico que ya nos podemos plantear aquí para crear esos vínculos emocionales a través del lenguaje poético debemos tener el instrumento, ¿no? Para hacerlo, que en tu caso ese instrumento es el poemario, ¿no? Y pues podríamos, por ejemplo, te propongo desarrollar o escribir, ¿no? Puede ser escribir un poemario. ¿Cuántos poemas piensas que puedes crear para hacer este trabajo? Pues no sé, unos 20 no estarían bien, porque también depende mucho del largo, ¿no? Claro, Del extenso que de la sea. extensión, sí. Porque ahí piden ciertas características Así de dimensión. está de extensión. Ujú. Ah, pues eso sí me faltaba, pero yo no lo quería escribir hasta que no termine, pues. Bueno, aquí ya te pones tú misma una meta y un horizonte, sabes Ujú, que, que te ujú. toca ya con disciplina escribir eso. De carácter irónico, esto podríamos colocar basados de carácter irónico con temáticas relacionadas con la realidad actual o cuál va a ser como o cuál es la temática de tu producción. Sí, eso, la realidad actual. Eso. Interpretada, bueno, por la realidad actual. Bueno, bueno, ahí pues, primero escribes el texto, ¿no? Después, establecer vínculos emocionales. O sea, tú escribes el texto y lo otro es que compartir esos textos con los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, hacer una lectura, ojalá una lectura guiada de esos textos y tú estableces unos mecanismos alrededor del cual se dé una reflexión, que los estudiantes opinen de esos textos contigo como la autora, que haya un intercambio de ideas, que eso movilice sentimientos, opiniones. Esa es como la idea, ¿no es cierto? Es como una secuencia. Sí, entonces puede ser. Esos vínculos emocionales se dan es después de aplicar, o sea, ya usted los escribe, después los comparte con ellos, ¿no? Entonces, compartir la producción, La producción poética, porque no la sería textual. producción poética con los estudiantes de grado, ¿de qué es? De grado Sí. séptimo de la acción educativa. Señora de Fátima, bueno, ella le coloca todo eso.
Pero ¿cómo los va a compartir? ¿Mediante una secuencia didáctica puede ser? Porque ahí está la propuesta en realidad. Por un lado usted construye, Pues ¿no? la de abajo, ¿no? Implementar jornadas de lectura. Es la última. Sí, pero es que no es solo la lectura, es a lo que me refiero, pues usted se los entrega y ellos lo leen, sino que usted diseñe una secuencia didáctica en donde usted plantea, por ejemplo, antes inclusive de que lean una serie de poemas, por ejemplo, unos 2 o 3 poemas en los que Pues yo usted ya, toca un tema específico, por decir algo, la violencia en Tumaco. Entonces, antes de eso, usted puede, por decir algo, presentar un video o algo y hacer una breve discusión de eso, después presentar sus poemas y ver qué se ve, pues por poner un ejemplo, entonces eso es crear una secuencia didáctica, no es simplemente leerlos, ¿no? Sino, esa es la labor docente y precisamente, tiene que ser específica. ¿cómo así? O sea, tiene que ser, o sea, toca especificar qué es lo que se va a hacer, o puede ser así, No, nomás uno aquí en el coloque aquí en secuencia, se lo claro, dice. aquí en el objetivo decimos que es una secuencia didáctica, pero después en la metodología sí tiene que describirla. Mm. Ese es parte de su aporte, pues. Aquí lo decimos nomás, en Ujú. este momento. Sí, porque en la metodología ya coloqué ahí algo, no así como videos, ¿no? Sino como una interacción No, entre ya, los sí, docentes. yo le decía a la profe, ya usted mirará cómo lo hace, y se me ocurría ese ejemplo, pero ya usted. Lo que pasa es que cuando le vayan a evaluar sus jurados, Ujú. lo que le evalúan es el cumplimiento de los objetivos específicos y el objetivo general, ¿no? Entonces, si usted dice que va a establecer vínculos emocionales, pues le van a decir, demuéstreme que usted estableció esos vínculos, cómo lo hizo, y eso va a ser un poco complicado hacer esa demostración. Por eso es que me preocupa a mí un poco. Pero entonces, si usted dice escribir un texto de 20 poemas, se lo puede mostrar. Mire, los 20 poemas están ahí. Si Claro, usted eso ya dice es complicado. compartir la producción poética mediante una secuencia didáctica, usted dice, mire, la secuencia didáctica que yo utilicé fue esta. Entonces son cosas que usted puede demostrar y de las cuales puede dejar evidencias. ¿Por qué ponías la categorizar los poemas sarcásticos mediante criterios sociales? ¿A qué te refieres con eso? Pues sucede que es el problema del medio ambiente, está también la política, el tema político. Entonces, por eso lo decía, los Ya. asesinatos, todo eso. Entonces, como para ir teniendo un orden de, de cada problemática. Bueno, mm, También los problemas que se encuentran en las instituciones. ya. No sé, no me doy a entender bien ahí. Sí, pues no sigo sin entenderlo. Entonces, ese, no sé si lo podamos colocar, espérate acá, incluso como primero. Escoge unos temas, es como escoger los temas, mejor dicho, los cuales va a Sí, escribir. Entonces aquí pongamos esto. Categorizar los poemas, pero tocaría, te sugiero que lo pienses irónicos. bueno, esos irónicos primero, ¿no? Pero también organizar esta redacción, ¿no? Cate- constru- Categorizar
algunos criterios sociales para la escritura de poemas irónicos. Entonces, lo que caracterizas no es el poema en sí mismo, sino los temas. Mm, Entonces, podría ser, ver, caracterizar. algunos problemas sociales. Y tal vez no categorizar, determinar, ¿no? Pongamos, determinar. ¿Qué te parece? Determinar algunos criterios sociales para la producción de poemas sociales asociados, a ver qué tal queda así, a la realidad de los estudiantes de grado séptimo de la, bueno, todo eso, de la institución educativa, no sé qué, para la producción de poemas irónicos. Entonces usted de aquí pues determina algunos en base a la problemática, la realidad, determina unos temas. Después se escriben esos poemas con sustento en la realidad actual que usted determinó en el punto anterior. Y después comparte esa producción poética a través de una secuencia didáctica. ¿Ya? Me parece que quedan chéveres estos tres aquí, mira. Esos serían sus objetivos. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Solamente que la primera como que no, o sea, la última parte donde dice de séptimo, o sea, no creo que vaya en ese enfoque. Bueno, pues yo le sugiero, Sí, usted yo sé que es una revíselo y lo analiza y, y- y me lo vuelve a presentar, pues la próxima semana que nos bueno, encontramos me dice que le ha parecido. Mm. Planteas una observación indirecta, pero también tienes una observación directa porque pues tú observas la realidad directamente de lo que pasa. O sea, hay una información de tipo secundaria que tú obtienes, como dices ahí, de los medios informativos, todo eso, pero la principal, diría yo, es tu percepción de la realidad, lo que tú has evidenciado, lo que tú has vivenciado, lo que te ha tocado posiblemente sufrir, inclusive padecer, o que has visto que conocidos tuyos les pasa, a tus vecinos, en tu comunidad. Entonces, además de la observación indirecta, yo creería que la observación directa, ¿no crees? sí, podría ser. Estaría aquí, Pero se le colocaría las dos cosas, ¿verdad? claro, observación directa e indirecta, pero tienes que hacer una redacción aquí. Y cuestionario semiestructurado. Cuestionario no es una entrevista tal vez. Entrevista semiestructurada, que es como tal el instrumento de recolección de información que existe. Y esto no se llama técnicas e instrumentos, esto tiene un nombre específico, que es instrumentos de recolección de información. Hay que cambiarle los nombres a eso. La observación directa, que tendrás que escribirla. Después otro título, que es la observación directa, directa, que es lo que tiene ahí. Después la entrevista. Ella incluso ha planteado aquí algunas,
posibles preguntas. Pero antes de plantear unas posibles preguntas, usted tiene que decir qué es una entrevista semiestructurada. Entonces, empieza, es aquí, ¿no? Una entrevista semiestructurada es tal y tal cosa. Después usted dice que entrevista usted la va a aplicar acá a los docentes de lengua castellana, pero ¿para qué la va a aplicar? Usted la va a aplicar para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces usted la debe hacer en función de esto. ¿Para qué la va a aplicar? Para determinar algunos criterios fundamentalmente y para eh, construir su secuencia didáctica. Entonces usted quiere obtener información para esos dos puntos fundamentalmente. Tiene que orientar estos instrumentos de recolección de información. Para eso se hacen, para lograr cumplir con los objetivos específicos. Entonces estas preguntas que usted haga deben estar orientadas al cumplimiento de los objetivos específicos. Entonces revise si esas preguntas evidentemente están orientadas hacia allá. ¿Vale? Bueno, eso, señorita. Eso creo que ahí tiene pues varias cositas que hacer y con eso pues me muestra que ha avanzado la próxima semana. Bueno, que esté bien. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego.